Bueno, entonces nos corresponde estudiar la primera temática dentro de este módulo, que son los conceptos elementales de la teoría de la Constitución y su aplicación a las teorías del proceso como tal, es decir, cómo encaja el contenido constitucional al contenido del derecho procesal. El punto de partida es construir un concepto adecuado de constitución. De nada sirve que estudiemos el debido proceso, la tutela judicial efectiva, si no tenemos un buen concepto, un concepto adecuado de lo que es la Constitución, que es la base de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata entonces de tener un concepto acorde a nuestra realidad, acorde a nuestras necesidades y a las características de nuestro ordenamiento político y jurídico. Para ello debemos partir de dos conceptos fundamentales. En nuestra Constitución se encuentra la dignidad humana y la soberanía. Estos dos conceptos son como ejes transversales en toda nuestra Constitución, y ello nos ayudará a construir un mejor concepto, a entender mejor qué significa una Constitución. De lo que se trata, pues, es dejar atrás una noción devaluada, no acorde con nuestra realidad. Y es que han habido concepciones de Constitución, que son las que tradicionalmente se han enseñado en las cátedras de Derecho Constitucional, que considera la Constitución como un simple instrumento político, que se limita a darle coherencia y estructura al Estado y al gobierno, pero que no le da normatividad, es decir, que no lo considera como un instrumento jurídico vinculante, supremo y fundante. Por ello, juristas como Manuel Aragón considera que un concepto coherente de Constitución con nuestro Estado constitucional de derecho implica tener en cuenta la soberanía popular, el sistema representativo materializado en elecciones democráticas, el reconocimiento de ciertos derechos que reúnen propiedades para ser considerados fundamentales, el principio de legalidad y la división de poderes, base de un sistema republicano. Así, el primer elemento, pues, la dignidad, parte de la concepción personalista del Estado, que está en el preámbulo de nuestra Constitución y en el artículo 1. La persona es el origen y el fin del Estado. El Estado no existe para sí mismo, dijo el constituyente, sino que existe para satisfacer las necesidades y derechos de la persona. Esto implica el respeto a la voluntad y el plan de vida de cada individuo, es decir, reconocer que el ser humano es libre e igual, ¿no? Y aunque estos son conceptos con mucho contenido, un contenido muy denso, podemos entender por libertad aquella facultad del ser humano para tomar decisiones sin verse determinado por la voluntad de otros, salvo limitaciones legales. Esto no solo está en el artículo 8, que es la norma general de libertad que reconoce el constituyente, sino en la jurisprudencia de la Sala, específicamente a partir de la sentencia de inconstitucionalidad 17-95. Y la igualdad, reconocida en el artículo 3, inciso primero de la Constitución, como valor, derecho subjetivo y principio constitucional, debe ser considerada tanto en la formulación como en la aplicación de la ley, es decir, tanto para aquel que tiene potestad normativa y que emite normas, como para aquellos que aplican las normas, como los jueces. Por otro lado, la soberanía popular implica o parte del supuesto de esa facultad de la comunidad estatal organizada para autodictarse normas, para autoorganizarse, para decidir sobre sí misma. Y la Constitución contiene diversos artículos que habla de la soberanía y de lo medular del concepto.
El artículo 83 menciona al pueblo como el titular de la soberanía. Eso lo relacionamos con el artículo 248, que habla del poder constituyente, de la facultad no solo de dictarse una constitución, sino también de reformar la constitución a través de los representantes elegidos en la Asamblea Legislativa, artículo 248. Y además, la soberanía implica titularidad sobre el poder político, artículo 86 de la Constitución. A partir entonces de una adecuada comprensión de la dignidad de la persona y de la soberanía popular, podemos decir que constitución es la forma de organización política que, a partir de la soberanía popular y del reconocimiento de derechos fundamentales, dispone la estructura básica del Estado y las condiciones esenciales para ejercer el poder. Y aquí retomo el concepto del jurista salvadoreño Salvador Enrique Anaya. Y es que, como dice Peter Schneider, es la única concepción adecuada que podemos tener de constitución. La constitución democrática es la única que puede conceptualizarse en nuestro Estado constitucional. Es que no hay otra constitución que la constitución democrática. Así, bajo esta concepción, definida de esta forma, la concepción tiene dos roles. El primer rol, claro, es el político jurídico. Da unidad y organiza el Estado en sentido político. Consagra los fines, es decir, los valores que rigen la actividad del Estado, que están en el artículo 1. Justicia, bien común y seguridad. Establece el marco permisible de actuación del poder político, a dónde puede moverse el poder político y los funcionarios, qué es lo que les está permitido y qué es lo que no pueden hacer. Y además crea una cultura constitucional. Ese es uno de los roles políticos jurídicos, es decir, cimienta un compromiso generacional de respeto de lo que implica la Constitución. Además del rol político jurídico, tiene un rol técnico jurídico, que es un poco lo que nos va a irradiar más en cuanto al concepto de debido proceso. Este rol implica que le da unidad y estructuración jurídica. Además de la unidad política del rol anterior, pues este rol implica unidad y estructuración jurídica, que conlleva una coherencia material axiológica de las normas. Esto quiere decir, en pocas palabras, que todas las normas se regirán o tenderán a materializar los mismos valores constitucionalmente aceptados, y principalmente que es la fuente de validez de las normas. La Constitución establece de qué manera una norma será válida desde el punto de vista formal y material. Por formal me refiero a la distribución de competencias de los poderes con facultad normativa y a las formas que deben cumplirse para que una norma sea válida. Y por validez material me refiero al contenido que debe respetar las normas de conformidad con la Constitución. En este sentido podemos afirmar que la Constitución es fuente de derecho, pero también es fuente del derecho. Es fuente de derecho porque es fuente de todas las normas, porque no solo es la norma que está en la base del ordenamiento y por ello es fundamental, sino que está en la cúspide, en la posición más alta, y porque es suprema de acuerdo al 246 de nuestra Constitución. Entonces, toda norma que no sea posible rastrearla en su cadena de validez a la Constitución no existe y deberá ser expulsada del ordenamiento. Y en cuanto a fuente del derecho, es, como mirábamos, porque establece las reglas de producción y los límites sustantivos que deben respetarse.
Por ello decimos, bueno, la Constitución tiene, así considerada, y siendo ese su contenido, la Constitución tiene características muy específicas. Número uno, es norma suprema, es la principal fuente de derecho, como decíamos, está en el estrato superior del ordenamiento jurídico. Esto implica que es vinculante para todos los órganos de gobierno, para todos los servidores públicos y funcionarios, y también para todos los particulares. Ejemplos: el artículo 73 ordena segundo el deber de todos los ciudadanos de ejercer una función de protección y de cumplimiento de la Constitución. Artículo 86, inciso primero, la obligación de todos los funcionarios de someterse a sus actuaciones al contenido constitucional. Artículo 149, inciso segundo, el principio de supremacía de la Constitución sobre tratados internacionales. Artículo 172, inciso tercero, el deber de imparcialidad de todos los jueces, respondiendo solo a la Constitución y a las leyes. 235, la obediencia a la Constitución y el juramento de cumplir y hacerla cumplir que hacen todos los funcionarios cuando toman posesión del cargo. Y artículo 246, que es la supremacía de las disposiciones y principios de la Constitución sobre cualquier principio o norma de índole legal o infraconstitucional. Como dijimos, la razón formal es que la Constitución es la norma última, porque establece las cadenas de validez de producción jurídica, y la razón material es que expresa los cánones ético-jurídicos sobre los cuales la comunidad ha alcanzado un consenso, es decir, aquellos grandes principios, aquellos grandes valores sobre los cuales la comunidad políticamente organizada tiene un acuerdo y ha decidido seguir. Además, la Constitución tiene rigidez acentuada. La Constitución es suprema, pero para garantizar esa supremacía y permitir que sea un cuerpo normativo estable, existe un procedimiento, obstáculos o límites muy claros para su reforma. La Constitución, como se sabe, no se reforma de manera similar a las leyes ordinarias, sino que tiene un procedimiento especial de reforma. Entre ellos podemos mencionar los límites formales, que son aquellos que deben cumplirse para pretender reformar la Constitución, específicamente la proposición por al menos 10 diputados, la aprobación y ratificación por 2 asambleas consecutivas, con la intermediación del pueblo en elecciones, Y esto está en las sentencias de inconstitucionalidad 7/2012 y 35/2015, donde la Sala de lo Constitucional ha controlado acuerdos de reforma constitucional a partir de lo establecido en el artículo 248, incisos primero, segundo y tercero. Y como límites materiales, las cláusulas intangibles, que conocemos como cláusulas irreformables o pétreas, que son todos aquellos supuestos que el constituyente ha establecido como intocables. Nuestro sistema de gobierno, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y la irreductibilidad del territorio, artículo 248, inciso cuarto. Además tiene protección reforzada, y aquí la doctrina española habla de las garantías de la Constitución, tanto inmanentes como trascendentes. Las garantías inmanentes son todas aquellas garantías internas de la propia Constitución para garantizar su supremacía y fundamentalidad. Específicamente, todos aquellos controles interorgánicos e intraorgánicos, que se conoce como la doctrina de los check and balances, los frenos y contrapesos.
A esto alguna parte de la doctrina le llama la teoría de la eficacia directa. La Constitución es suprema y fundante y debería ser respetada sin necesidad de ningún control externo, y por eso el constituyente instauró controles internos o garantías inmanentes. Las garantías trascendentes son las garantías del control constitucional concentrado que ejerce la Sala de lo Constitucional y el control difuso que ejercen todos los jueces. Artículos 174, 183, 149 y 185 de la Constitución. Y finalmente, la cuarta característica, la Constitución tiene un carácter abierto y concentrado en sus disposiciones. Esto significa que tiene apertura porque ha sido redactada, regulada de manera incompleta, de manera indeterminada, precisamente para permitir que los órganos constituidos, principalmente el legislador y las fuerzas sociales predominantes, puedan interpretarla y llevar a cabo sus proyectos políticos, puedan interpretarla de tal forma que la Constitución permita el desarrollo del ordenamiento jurídico y político, y concentrado porque reúne los principales valores, los principales principios que rigen la comunidad política.